Continuamos entonces con la siguiente ponencia, que se titula Violentos como AMLO y mentiras de Anaya, guerra sucia, noticias falsas y semánticas de la insurrección en el proceso electoral de México en 2018, y la presenta el profesor Enrique Iturralde Chaparro. Hola, gracias. Ahí me escucho. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, pues a ver, son 1:23. Vamos a exponer en 10 minutos. Voy a ser lo más breve posible. Ya que me bajó la adrenalina, porque no nos podíamos conectar. Pensé que no me iba a poder conectar nunca. Andaba con una colega brasileña por ahí perdido en no sé qué grupo, pero bueno, ya estamos aquí. El trabajo que les vengo a presentar hoy, como pueden ver en el título, trata sobre dos hashtags que a la vez fueron tendencia en las elecciones de México en 2018. Ambos hashtags estuvieron concertados contra los dos candidatos a la presidencia de la República con los primeros lugares de popularidad en las encuestas. Andrés Manuel López Obrador AMLO, quien estuvo en primer lugar, y Ricardo Anaya, candidato del PAN y de la derecha mexicana, quien estaba en segundo lugar de popularidad. Básicamente encontré, mediante un análisis comparativo de marcos lingüísticos, que mientras la tendencia dirigida en contra de quien ocupaba el segundo lugar conservó el sentido negativo en los mensajes, en el caso de quien encabezaba las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, se dio un giro de sentido en los mensajes a su favor, en un fenómeno pues al que denominé semánticas insurrectas. Esto se dio en el marco de las elecciones de México en el 2018, donde había tres candidatos principales: el candidato del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade; Andrés Manuel López Obrador, candidato de centro izquierda y de Morena; y Ricardo Anaya, candidato del centro derecha mexicana, y el Partido Acción Nacional. Dentro de este proceso, un amplio fenómeno de noticias falsas y desinformación, también de mensajes polarizantes. Por ejemplo, el 15% de los mensajes en medios tradicionales fueron negativos, mientras que en Internet la tercera parte de la información que circuló sobre las elecciones fueron fake news o información descontextualizada difundida por 8 millones de cuentas falsas con el objetivo principal de confundir al voto ciudadano. De acuerdo con la agencia Metrix, Ricardo Anaya, candidato de la derecha, fue el candidato más atacado en las redes sociales digitales, con un 52% de contenido posicionado por cuentas falsas, pues cuentas bots, mientras que López Obrador fue el blanco del 32% de los mensajes negativos. Por otro lado, José Antonio Meade recibió la mayoría de los mensajes favorables, generado por bots y trolls, con un 40% del total. Ese fue más o menos el panorama electoral de hace 2 años. También en el primer mes de las campañas hubo al menos 37 trending topics de Twitter creados también por cuentas bots, cuentas automatizadas. No obstante, a pesar de las maniobras tradicionales del régimen priista por coaccionar el voto y la opinión pública mediante recursos como las cibertropas, que son combos de cuentas troles y bots que suelen atacar a la oposición, el candidato que ocupaba el primer lugar de popularidad en las encuestas ganó el día de las elecciones, el 1 de julio, la presidencia de México. Este contexto me llevó a hacer la siguiente pregunta de investigación, que es: ¿cuál fue la reacción de los usuarios de una red sociodigital como Twitter ante los ataques a los dos candidatos a la presidencia de México que más popularidad tenían en las encuestas? Esto después de ver que había ganado pues uno de los dos más atacados. Fue lo que me generó el hacer esta investigación. Mi metodología fue un seguimiento en tiempo real de los dos hashtags mencionados, mentiras de Anaya y violentos como AMLO en tiempo real, y un análisis de marcos lingüísticos de una muestra representativa de tweets de cada uno de los dos hashtags, con un margen de error del más o menos el 4%. Esto lo decidí hacer yo de manera artesanal, manual, porque descubrí que luego herramientas automáticas pues no te detectaban cuestiones como la ironía, que en muchas ocasiones pues tiene un sentido negativo.
Bueno, los marcos lingüísticos, como saben, son estructuras cognitivas que dan forma a nuestras percepciones en consonancia con nuestros objetivos, resultados, planes y valoración de nuestras acciones. Y como decía Castells, en una sociedad red, las redes de comunicación son espacios de lucha de poder en los que se negocia el significado entre significados institucionalizados y discursos antipoder que buscan introducir nuevos códigos de programación social en un proceso que Castells denomina autocomunicación de masas. Esa es mi premisa teórica, digamos. ¿Y qué encontré? Bueno, los resultados. En el hashtag violentos como AMLO, que es un marco lingüístico que detonó significados dentro de las redes sociales, fue creado el 14 de abril a partir de cuentas del Partido Revolucionario Institucional en Twitter con la intención de relacionar una supuesta protesta violenta de profesores en un mitin del candidato del PRI, José Antonio Meade, en Oaxaca, con el entonces candidato de izquierda, López Obrador. El hashtag se convirtió en primer lugar, alcanzando los 102,000 tweets dentro de las tendencias de Twitter. ¿Qué más vi sobre violentos como AMLO? La próxima, por favor. Bueno, la próxima lámina, ahí, exacto. Violentos como AMLO se caracterizó por el enfrentamiento entre dos conglomerados diferentes. El primero, de acá arriba, es conformado por políticos y cuentas del PRI, donde los dos políticos más arrobados son José Antonio Meade y López Obrador. Y como pueden ver en el grafo de abajo, el segundo aglomerado de cuentas fueron políticos de Morena, pero también intelectuales y algunos activistas de izquierda quienes estuvieron contraatacando esta tendencia aquel día. También en la siguiente, por favor, encontré dentro del hashtag violentos como AMLO, que bueno, podrán ver en la siguiente lámina, que el 50%, más del 50% de los contenidos que analicé fueron favorables a Andrés Manuel López Obrador, mientras que solo el 45% fueron negativos. Esto pues nos habla que se le dio un pequeño giro de sentido, que también podemos ver en la siguiente lámina, donde vemos que pues los contenidos favorables a López Obrador es un clúster de significados detonados por un marco lingüístico más amplio que los negativos. En una nube de palabras encontré que pues, los términos más comunes usados fueron montaje, fue antorcha campesina, que es un grupo de choque del Partido Revolucionario Institucional, fueron palabras como boots, hipócritas, es decir, se le cambió el sentido original que tenía a esta tendencia. Aparte, en la próxima lámina, por favor, haciendo un análisis de los 10 tweets más retuiteados, encontré que 9 resultaron con un contenido favorable a López Obrador y solo uno en contra. Esto nos habla de cómo la gente, al final, los usuarios, se adhieren a un marco lingüístico dándole más peso a una significación positiva que una significación positiva. En el caso de Ricardo Anaya, Mentiras de Anaya fue lanzado el 23 de abril de 2018 para atacar al candidato de la derecha. El hashtag fue orquestado por políticos de Morena, pero también por influencers, periodistas y activistas sociales de la izquierda mexicana. En la próxima lámina vemos que el 90% de los contenidos de los tweets fueron desfavorables para el candidato de la derecha, solo tuvo 6.3% de contenidos favorables. También eso se puede apreciar en la próxima lámina, donde hay una nube semántica de marcos lingüísticos y se ve cómo pues, son dominantes los contenidos contrarios a este candidato. En la nube de palabras, que es la siguiente lámina, se ven que las palabras más comunes son lavado de dinero, corrupción, psicópata, una serie de términos negativos dirigidos contra este político. De los 10 tweets más retuiteados, encuentro que el 100% contenía valoraciones negativas hacia Ricardo Anaya. Esto me lleva pues a una serie de reflexiones finales. La primera de ellos es que se analizaron las pugnas entre discursos hegemónicos y contradiscursos dentro de una plataforma digital como Twitter,
en el marco del proceso electoral mexicano del 2018. En el caso del marco lingüístico Violentos como AMLO, se observó un fenómeno que se podría denominar semánticas de la insurrección, giros semánticos en los que se cambió el sentido negativo original a un mensaje programado por los grupos de poder político en México y en el que los usuarios, finalmente, ellos fueron los que tuvieron la última palabra al desestimar la legitimidad de todos los emisores, en este caso el Partido Revolucionario Institucional. Tal fenómeno fue directamente proporcional también a la popularidad del candidato que mostraba las encuestas en primer lugar. Esto apunta a que si bien herramientas como las redes sociales digitales no pueden definir resultados electorales, sí pueden ser bien un termómetro que nos ayude a reflejar la percepción de los votantes. Finalmente, y yo creo que coincidiendo con la presentación anterior de Isabel, yo también encontré que estos hashtags y la participación de los usuarios, no obstante, solo sirve para reforzar las campañas de difusión orquestadas por políticos. Como observé en Violentos como AMLO, este tipo de acciones en los medios sociales distan de ser espontáneas. También son coordinadas desde cuentas y personajes políticos del ahora partido oficial, Morena, el partido de López Obrador. Esto finalmente reduce el margen de maniobra ciudadano a la batuta de una pequeña masa crítica autoprogramable, como decía Castells, en la ilusión de una participación horizontal y democrática dentro de Internet. Y actualmente, por ejemplo, la revista Proceso hace como un mes sacó un reportaje donde precisamente este mismo clúster con casi los mismos usuarios que analicé en esta investigación, ahora son utilizados por la presidencia de López Obrador también, coordinándolos desde su coordinación de comunicación política digital para azuzar a la crítica al nuevo régimen. Algo muy interesante y digno de estudiarse a futuro. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muy interesante también esta segunda ponencia de nuestra mesa en redes sociales. Bueno, pues después, insisto que dentro de 2 ponencias tendremos un turno de preguntas. Seguimos entonces con la ponencia titulada Discurso político en Twitter sobre el anuncio de rearme de las FARC-EP en Colombia. La presenta Jimena Tavares. Ella además nos va a acompañar toda la semana como coordinadora, en este caso de la Universidad UPB. Y pues Jimena, por favor, cuando quieras. Después de la ponencia de Jimena tendremos ya el turno de preguntas, dudas, sugerencias, ¿de acuerdo? Así que de este primer bloque de la mesa de hoy. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes para todos. La ponencia se titula Discurso político en Twitter sobre el anuncio del rearme de las FARC-EP en Colombia. Básicamente en Colombia se firmó un acuerdo de paz entre esta guerrilla, que es una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica, y este acuerdo de paz se firmó en 2016 y generó un fuerte enfrentamiento entre diferentes sectores políticos que estaban a favor y en contra de la negociación, el acuerdo, las características del acuerdo y por supuesto su implementación. En ese contexto, un grupo de disidentes de esa guerrilla que ya se había desmovilizado y se había convertido en un partido político, anunció que se iba a rearmar. Esto ocurrió el 29 de agosto de 2019. Y en esa medida, pues es pertinente revisar cuáles fueron las reacciones que tuvieron en Twitter o que tuvo en Twitter este anuncio. Hay que tener en cuenta que Twitter en Colombia es la 6ª red más usada, no es la más popular, pero sí tiene una audiencia aproximada de 3.2 millones de usuarios. A enero de 2020, en Colombia somos aproximadamente 48 millones de habitantes. El propósito entonces de esta revisión fue revisar la discusión sobre el anuncio del rearme de las disidencias de las FARC en Twitter. Lo revisé el día 29, el día que ocurrió el hecho. Se anunció a través de un video de YouTube que fue publicado a las 2 de la mañana. Entonces se hizo el seguimiento durante todo el día 30 y el día 31 de agosto. Se hizo el seguimiento durante 3 días para mirar cuál era la evolución de la discusión. ¿Qué se analizó? Las tendencias, es decir, los trending topics que generó esta temática y los discursos políticos presentes en los debates. Hay que hacer la precisión de que este análisis hace parte de la tesis doctoral que estoy desarrollando en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estoy avanzando en un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cuál es el marco referencial? Inicialmente necesitamos
generar como dos conceptos clave. El primero es qué sería el discurso. En este caso, en palabras de Clement, se plantea que los discursos dictan cómo deben conceptualizarse los fenómenos sociales y físicos y configuran creencias, normas y valores, ¿cierto? Entonces, en esa medida, los discursos son tanto una expresión como un instrumento de poder y conocimiento que transforman continuamente la sociedad. Hay que tener en cuenta que para esta investigación y este ejercicio específico no se considera Twitter realmente como un ágora virtual en la cual se genera realmente un debate argumentativo, que sería lo ideal, sino que se retoma más como una ventana de observación frente a una discusión política que se desarrolla en diferentes ambientes. En este caso, como parte de este marco, se retoman 5 discursos políticos que yo había identificado previamente frente al tema del acuerdo, la negociación y el conflicto colombiano, que marcan una pauta para identificar los discursos. Los presento rápidamente. Yo identifiqué 5 discursos iniciales. Uno es el del sector de la derecha, que planteaba un no rotundo al acuerdo, decían que era ilegítimo. Hablaban de las FARC como narcoterroristas, decían que no tenían ideología y que el conflicto no debía terminarse por medio de un acuerdo, sino por medio de una solución armada, es decir, que el ejército derrotara a la guerrilla. El segundo discurso era el del centro gubernamental, liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, el cual planteaba la necesidad de un acuerdo de paz, fue el que negoció, hablaba de un conflicto armado, veía a la guerrilla como un grupo armado ilegal, y hablaban de la necesidad de una construcción de paz, obviamente apoyaban el tema de la implementación. Tercer discurso estaba enfocado en la izquierda democrática, son varios sectores de izquierda, ellos hablaban de un conflicto armado, consideraban a las FARC como grupos insurgentes, decían que había unas falencias del Estado que había que entrar a subsanar por medio del acuerdo y por supuesto estaban de acuerdo con este proceso de paz. El cuarto discurso era el de las FARC, que se transformó mucho inicialmente como guerrilla, tenían una postura muy radical y luego se acercaron más al discurso del centro y de la izquierda. Entonces para ellos mismos eran unos revolucionarios excluidos, el Estado era un asesino, la solución inicial era la toma del poder, pero luego aceptaron un poco como esta negociación y tenían una esperanza de cambio. El quinto discurso era el de las disidencias, es decir, aquellos guerrilleros que dijeron esto no está funcionando y retomaron las armas. Ellos volvieron a la postura de que lo que sucedía en Colombia era una guerra civil contra el Estado, utilizando una estrategia de guerra de guerrillas, había sido un error negociar y era necesario luchar contra un Estado asesino. ¿Cuál fue la metodología de análisis? Como ya mencioné, trabajé 2 cuerpos. Uno fueron los trending topics de esos 3 días, el día del evento y los 2 días posteriores. Estos trending topics los retomé de Trendilalia, que es una página que recoge los trending topics, en este caso por país. Y luego, basándome en esos trending topics, hice una búsqueda de los tweets que se desarrollaron durante esos 3 días, basándome en 4 palabras claves, las más trascendentales en esos 3 días. Esto lo hice a través de una plataforma que se llama Tooldata, que me permitió hacer un rastreo de esta información en el pasado. Recordemos que Twitter tiene una limitante de una búsqueda de 7 días hacia atrás. En este caso, yo tomé estos datos en agosto de este año. Entonces, ¿qué analicé en cada uno? Obviamente la presencia del tema de rearme en los temas, en los trending topics y en los tweets específicos, datos generales de la cuenta y sobre el mensaje, el número de retweets si corresponde o no a alguno de los discursos previamente mencionados y temas emergentes. Esta es una curva, en esta gráfica se ve a grandes rasgos cuál fue el desarrollo de este tema en Twitter. En la muestra que se tomó se obtuvieron 106.000 tweets para esos 3 días y pueden notar la distribución por días de la misma. Comenzó en un gran pico y luego fue disminuyendo. Frente a los trending topics, inicialmente pues el tema permanece, pero obviamente con el paso de los días pierde relevancia frente a otros, especialmente deportivos, de farándula y cultural, pues Twitter no es solamente política.
Entre los 12 trending topics más importantes en los primeros 3 días, se identificaron 26 vinculados al rearme, pero no todos tenían la misma idea, ¿cierto? Unos tenían un carácter informativo, o sea, eran más o menos neutros, otros apoyaban el proceso de paz, otros asignaban responsabilidades frente al por qué se había acabado y este grupo había decidido retomar las armas, y otro con reacciones a noticias o a otras tendencias que se habían derivado de la discusión frente al tema. En otra parte de la revisión de los trending topics, revisé las tendencias por hora, entonces fue muy curioso porque si se fijan en los números, se supone que son 24 picos por las 24 horas del día. El primer día solamente el tema obtuvo 6 de los 24, el segundo día 11 de los 24 y el tercer día 8 de los 24. Estas tendencias por hora en la plataforma no fueron lideradas por el anuncio de este rearme. Si revisamos los discursos en los tweets más compartidos, pues entonces miramos inicialmente que tenemos los 5 discursos que había planteado, ¿cierto? Derecha, centro, gubernamental, izquierda, las FARC y las disidencias. Hay 2 discursos que no están presentes dentro de esta muestra que se analizó, y fueron el de las FARC y el de las disidencias, mientras que el de la derecha fue muy fuerte. Otras cosas importantes, que aparecieron otros discursos que yo no tenía contemplados inicialmente. Una era frente a las implicaciones del rearme en otros países latinoamericanos, especialmente Venezuela. El segundo, otro de los que surgieron, fue el de contenidos netamente informativos que no tomaban partido por ninguno de estos discursos, y finalmente un llamado a otros temas. Conclusiones. Bueno, los mensajes más retuiteados de la muestra fueron publicados por actores de la política colombiana, por políticos y comunicadores venezolanos. Para mí fue una gran sorpresa ver la fuerte presencia venezolana en ese debate, en gran medida gracias a que el presidente colombiano Iván Duque, en el único tuit que publicó frente al tema, indicó que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, pues por lo menos constitucionalmente hablando, estaba cuidando y salvaguardando a estas disidencias. Entonces, todo el grupo de opositores, periodistas, políticos venezolanos comenzaron a hablar del tema. Entonces, de los 64 mensajes más retuiteados, aparecen 24 emitidos por extranjeros, 22 de ellos periodistas y políticos de oposición venezolanos. Esto obviamente es comprensible, ¿cierto? Por el tema de Nicolás Maduro. Hay algo muy curioso en este discurso, y es que plantean que un discurso que es cercano a la derecha colombiana, por sus mensajes no se centran en el conflicto armado, sino en el rechazo al apoyo del gobierno de Nicolás Maduro a las disidencias. Hay que tener en cuenta que todos los sectores presentes en la muestra rechazaron el rearme, entonces eso también es importante. Si ya miramos como un poquito las características de cada discurso, en el centro básicamente lo que hacían era apoyar a quienes habían dejado las armas y seguían con ese propósito. Es decir, no olvidemos que hemos ganado mucho. Otra tendencia en ese sector fue responsabilizar a los disidentes de estar ayudando al expresidente Uribe y al sector de la derecha a torpedear el acuerdo de paz. La postura de la izquierda, o por lo menos de un sector de la izquierda, era que los disidentes habían caído en una trampa de la derecha y del expresidente Álvaro Uribe. Un sector de la derecha, en realidad casi toda la derecha, reiteraba la necesidad de modificar el acuerdo porque generaba un grave daño institucional, es decir, reforzaron el discurso que ya traía. Y los excombatientes solamente hicieron una publicación que la hizo su líder, básicamente diciendo que ellos estaban continuando en el proceso. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Jimena. Pues damos entonces paso al primer turno de preguntas, de dudas sobre las primeras 4 ponencias que nos han presentado pues Isabel Briceño, Enrique Iturralde, Ruti Costa y Jimena Tavares, ¿no? Entonces, antes de nada les pido que por favor prendan la cámara, vamos a hacernos una foto de familia que por la precipitación del inicio no nos hemos hecho, pero que sí es muy importante. Así que prendan un momentito la cámara, pueden peluquearse rápidamente, van pensando las preguntas, dudas sobre estas primeras 4 ponencias y nos hacemos la foto de familia. Pero nos pasas la foto, Daniel? Listo. Yo la paso, no se preocupen. A ver, sonrían. 1, 2. Listo, la tenemos. Otra más, por si acaso. Perdón,
perdonen un segundo. Ahora, 1, 2. Listo, perfecto. Bueno, excelente. Ya hemos hecho el modelaje, ahora viene el turno académico de preguntas, dudas, inquietudes. Que levanten la manita o que ¿Alguien se anima? Pueden quiten, intervenir. que Pueden quiten el intervenir mute. directamente, sí, no hay ningún problema. Pueden intervenir si quieren directamente. Vale, Isabel, por favor. vale, vale. Pues me gustaría para Iturralde, mm, digamos, reforzar eso que en la conclusión él dice y que coincide con lo mío. Yo creo que deberíamos empezar a apuntar a investigar desde ese aspecto. Ya el espacio de ciudadanía en Twitter vemos que se torna realmente débil porque lo que hace es expresar lo que en físico es la ciudadanía. Entonces, ese refuerzo de los hashtags, la idea de que los hashtags reforzaron la campaña de los centros de poder, es solo un comentario. Creo que puede convertirse en un centro para que nosotros hagamos algo más adelante entre países. Sí, específicamente para Iturralde, quería saber cómo resolvieron el asunto de la ironía que lo asomó lingüísticamente. Es complicado poder clasificar textos a veces en ese segundo sentido que tiene el lenguaje, y se convirtió también en un dolor de cabeza para nosotros. Y para Jimena, pues quería saber qué es lo que no me quedó muy claro cuando ella dice que toma Twitter como ventana de discusión antes que como escenarios de conversación, escenarios argumentativos, porque me interesa esa idea. ¿Vamos a contestar simultáneamente o pues por rondas? Sí, no habría ningún problema. O sea, yo creo que tratemos de utilizar la tecnología no como una barrera, sino que acerquémonos. No pasa nada si nos hablamos todos a la vez, que lo haríamos también en la presencialidad, pero pues la idea es tratar de olvidar, ¿no?, que tenemos la mediación de las pantallas. Así que adelante, Enrique, después Jimena. Ok, bueno, pues para la profesora Isabel, un gusto verla de nuevo. Felicitarla también por su investigación, que me parece un trabajo muy interesante. Y respecto a esto de resolver el problema de las ironías, esas ironías que, pues hasta donde yo experimenté, ninguna herramienta automática de análisis de contenidos te las lee. Porque además hay que tomar en cuenta que hay jergas específicas, neologismos que se ponen de moda en momentos determinados dentro de un contexto sociocultural y económico específico, y que hoy están de moda, mañana ya no, y que pues no te la vas a pasar. Yo creo que pierdes el mismo tiempo alimentando diccionarios para programas de software que te ayuden a hacer un análisis de contenido y bla, 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 bla. Entonces, básicamente, yo encontré que estos programas con los que yo experimenté no me estaban leyendo cuestiones como la ironía. Por ejemplo, se puede hablar supuestamente bien de un político, pero en el fondo se están burlando de él, por ejemplo. Y es algo que hasta ahorita, pues el Big Data y las máquinas también en estos mitos de que el Big Data te resuelven todo, y es un mito que también que traen mucho los sajones, creo yo, de que ya todo es Big Data y ya todo se resuelve de esa manera. Entonces lo que yo hice fue, como lo expliqué en la metodología, seleccionar muestras representativas del número de tweets de cada hashtag. En el caso de los hashtags que seleccioné, pues fueron muestras aproximadas de 600 y tantos tweets, como lo menciono ahí en la metodología, y pues aventármelo manual. O sea, con mi tablita de Excel, vaciar contenidos y estar haciendo el análisis manual, y como dicen varios autores, yo recuerdo un coreano que se apellida Chi, que es
que tiene una metodología que son redes semánticas. Pues por una parte sí es el uso de estas nuevas herramientas digitales y softwares, pero también está el trabajo del investigador y de los marcos cognitivos que trae el investigador y del conocimiento del contexto que tiene el investigador, que obviamente deriva pues de una inmersión profunda de estar constantemente conectado a las redes, monitoreando qué se está hablando en la opinión pública. Eso fue lo que hice yo, seleccionar muestras representativas. Gracias. Bueno, en mi caso, muchas gracias Isabel por la pregunta y también pues felicitaciones por tu investigación, realmente está muy interesante. Creo que estuvo muy bien seleccionada la fusión de los cuatro porque tocamos temas muy parecidos y estamos hablando de diferentes contextos latinoamericanos, ¿cierto? ¿Por qué considero a Twitter como una ventana más que como un ágora? Porque cuando nosotros estamos hablando de una ágora virtual, cuando se plantea esa idea o cuando se habla de Twitter como un espacio para la opinión pública, pues digamos que muchas veces se toma la idea de como ese espacio donde todo el mundo se encuentra y conversa, ¿cierto? Pero cuando ya entramos más de lleno a la teoría de las ciencias políticas, nos damos cuenta que este espacio de opinión pública tiene unas características muy específicas, ¿cierto? Y esas características están muy ceñidas al tema del nivel del debate que se da y básicamente a la existencia de argumentos y de un proceso deliberativo que se supone que está buscando la construcción de acuerdos o por lo menos una discusión, insisto, basada en argumentos. Cuando uno ve Twitter o ve las redes sociales en general, ve que eso pasa por ahí y que no necesariamente la gente argumenta, sino que muchas veces lo que sea, nos llenamos es de mensajes que están repitiendo frases que muchas veces hacen parte de campañas de sectores políticos para deslegitimar a otros o simplemente frases pegajosas o insultos o ideas que no están argumentadas, sino que simplemente están siguiendo una cierta tendencia. Entonces, eso deja muy en entredicho hasta qué punto esta cantidad de mensajes realmente están permitiendo una discusión o simplemente están planteando ideas. Eso no está mal, porque no estoy afirmando que eso no sea relevante, lo es, porque nos permite ver lo que está pensando la gente, lo que está sintiendo la gente. Y creo que esa es la gran ventaja que tiene Twitter y que tienen las redes, que son un espacio de son un espacio para la libertad de expresión en la que evidentemente justo por eso no es obligatorio decir la verdad, no es obligatorio argumentar y eso permite esa diversidad, ¿sí? Que es muy interesante de analizar, pero que no necesariamente se puede como, convertir en